Buenos días, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes y qué placer poder saludarles y compartir las informaciones y los análisis de estas con todos ustedes sobre los acontecimientos más trascendentales que han ocurrido en las últimas horas. Milicen, el país este fin de semana estuvo inmerso en pelota. Esta serie final apasiona mucho a la gente. Y la verdad que se notaba en las calles y en todos los espacios públicos donde uno se junta, hasta en la familia. Sí, y negocios, colmadones, restaurantes, la gente hace citas para ir a ver el juego. Y a todo esto se agrega también que las patronales por la Virgen de la Altagracia se están realizando en varios pueblos del interior del país que tienen a esta como su patrona. Sí. Caso San José de Ocoa, Villa Altagracia, la propia provincia de la Altagracia. Sí. Bueno, y esto implica toda una serie de actividades, corrida de caballo, fiestas, reuniones, encuentros, pero muchas fiestas. Sí. Muchas fiestas, desfiles por las calles. Entonces toda una semana, a veces 10 días de conmemoraciones que ya comenzó y que este fin de semana se incrementaron porque culminan el 21 de enero, que es el Día de la Virgen de la Altagracia. Milicen, y como si todo esto fuera poco, aquí estamos celebrando y hablando todo el mundo, hasta en portada de los medios, del certamen de belleza, donde una dominicana residente en Estados Unidos jugó un papel importante, pero ya dicen que le hicieron fraude. Andreina Martínez, sí. Andreina Martínez. Bueno, ¿qué te parece toda esta chercha? Pero qué bueno que los dominicanos siempre tenemos motivos para celebrar, tenemos temas, siempre hay temas. Definitivamente que sí. Bueno, y en términos ya más formales, si vamos a decir así, iba a decir otra palabra inapropiada. Ay. Más serio, porque todo esto también es... Sí, es parte del espectáculo. Sí, correcto. Hoy, el presidente Luis Abinader convocó una legislatura extraordinaria para discutir temas pendientes de la agenda legislativa. Y hoy comienzan los ajetreos con mis reuniones de comisiones, convocatoria también de las cámaras legislativas. Y bueno, hay muchos temas ahí, hay una agenda amplia, amplísima yo diría, que se le quedó pendiente a diputados y senadores y que tendrán que abordarla en los próximos días. Pero tú sabes que yo no tengo muchas expectativas con el tema de la amplitud de la agenda, porque más que todo la decisión de extender la legislatura fue para dos proyectos muy puntuales, que es alrededor de los cuales se percibe que hay realmente una voluntad política de que se aprueben y que se aprueben ya, que es el caso de la ley de fideicomiso, que inicialmente había sido conocida en el Senado, luego pasó a la Cámara de Diputados, donde se hicieron modificaciones importantes y eso implica que tenga que volver al Senado. Y la otra, una ley muy importante, como es la ley electoral, que de igual manera se conoció inicialmente en el Senado y luego entonces en la Cámara de Diputados está siendo objeto de debate. Más de ahí, y uno que otro préstamo, Adalberto, yo no veo que haya una extensión, por ejemplo, para conocer proyectos importantes, como por ejemplo la Ley de Seguridad Social, que sigue durmiendo el sueño eterno, el mismo Código Penal también. O sea, yo creo que básicamente va a ser para esos proyectos. Los partidos opositores están pidiendo que se discuta en esta legislatura extraordinaria. Básicamente el Partido Reformista está insistiendo mucho en esto. El proyecto de Código Penal. Pero no creo que haya tiempo para eso. Ciertamente el interés del Poder Ejecutivo son esos proyectos que estoy mencionando, pero recuérdate que las cámaras legislativas son un escenario de negociaciones partidarias y todo puede pasar en este tiempo, todo puede pasar, porque eso nos indican las experiencias que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Pero bueno, ahí está, el Congreso va a generar noticias durante la semana que comienza, por esto de los debates en torno a estos tres temas fundamentales, porque está el de la deuda, está el de la ley electoral, que los partidos están de acuerdo, pero están de acuerdo, parece, en un contenido distinto al que se reclama desde la sociedad civil y desde la propia Junta Central Electoral.
Entonces ahí tiene que producirse un proceso de negociación que ojalá se haga y favorezca a los mejores intereses de la democracia y del país. El otro tema, el que tiene que ver con fideicomiso, lo van a aprobar. Sí. Lo van a aprobar porque el gobierno quiere que se apruebe y la verdad es que hay bastante consenso, se ha aclarado bastante. Ya hemos aprendido, señores, qué es lo que es eso y que hay fideicomisos mixtos, sí, hay privados y hay estatales. Y fíjate que en estos últimos, los estatales, en las últimas semanas a mí me convencieron de que era correcta la propuesta que está planteando el gobierno. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de manejo de las cosas públicas. De inversiones, claro. Y no es inversión, o sea, donde el Estado, donde el dinero público o los bienes públicos están comprometidos. Esta vez se está hablando de establecer normas para manejar esto. ¿Y qué positivo es esto? Fíjense, ustedes recordarán, los más viejos, y también otros estudiosos más nuevos, que aquí, cuando se produjo la quiebra de las empresas públicas, crisis de las empresas públicas, llámese, aquí tenemos la llamada 3C, CORDE, Corporación de Empresas Estatales Dominicanas, la CDE, Corporación Dominicana de Electricidad, y teníamos el Consejo Estatal del Azúcar, 3 grandes emporios estatales que manejaban las empresas que habíamos heredado de la tiranía trujillista. Y una de esas empresas, el caso del CEA, estamos hablando de más de 3 millones de tareas que estaban ocupadas por caña de azúcar en distintas partes. Resulta que esto no se normalizó, esto no se hizo, y esas tierras fueron repartidas, mira, entre amigos y allegados y entre grandes corporaciones. Dios mío, terrible. Que acapararon la mayor cantidad de tierras del Consejo Estatal del Azúcar. Y no hay manera de echar eso para atrás. Mira, se le dio una modalidad de arrendamiento a compañías importantes que están produciendo hoy cítrico en alguna parte, caña inclusive, algunas de estas empresas, y otros cultivos. Se le dio arrendamiento hasta por 100 años, 99 años. Y averígate el precio. Pero no solo eso, Millicent, todo el que tenía algún vínculo con el poder político estatal fue a buscar solares o finquitas y la adquirieron y la consiguieron. Y la legislación dominicana establece que para que un bien público pueda traspasar a un bien privado, debe de autorizarlo el Congreso. Claro. Pues mira, se inventaron una serie de cosas. Vamos a ponerle, si una tarea costaba 1,000 pesos, se la pusieron a 10 pesos. Precio para que eso se pueda hacer de grado a grado. Y se hizo de grado a grado. Y no hay nadie preso por eso. Ni hay ninguna posibilidad por el momento de que esas tierras sean recuperadas por el Estado para ponerlas en favor del bien común. Entonces, el fideicomiso estatal que está planteando, yo me vi obligado a leerlo y releerlo, después de escuchar opiniones diversas de expertos, más allá de las opiniones políticas. Sí, que hay que separar siempre lo técnico de lo político. Hay que separarlo. Claro. Pero mira, a mí la figura del fideicomiso no me disgusta. De hecho, en diferentes países de América Latina y aquí mismo en República Dominicana ya venimos con una experiencia del uso de fideicomiso. Y mucho menos me disgusta el hecho de que haya una ley, porque si ciertamente el Estado está incurriendo en el uso de esa figura, lo más lógico, lo más sano, lo más transparente es que haya una ley que establezca cuáles son las condiciones para hacerla. No obstante, a mí me ha parecido bastante interesante el hecho de este debate, separando, ¿verdad?, la paja del trigo, el debate técnico, porque como parte de los cambios que se hizo en la Cámara de Diputados, se demostró que ciertamente había temas que había que observar. Por ejemplo, una de las últimas modificaciones que se hizo fue supeditar la ley de fideicomiso a las condiciones que establece la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones públicas. Para mí,
Eso fue un elemento interesante. O lo que vimos que pasaba en un proyecto de fideicomiso que ya está vigente, que es el caso de la ley de fideicomiso pro desarrollo de Pedernales, que ciertamente había que revisar el hecho de unos 6 millones de terrenos que formaban parte de área protegida y que se estaban concediendo como parte del fideicomiso. De modo que, amén de que ciertamente ha habido un debate politiquero, que es poco lo que ha aportado, es correcto el que se hayan hecho algunas observaciones, pero la ley como tal de fideicomiso para mí también es totalmente correcta. Es que por eso te digo que hay que leer depasionadamente los temas y no hablar de la simple reseña que aparecen a veces en los diarios. Sí, o figuras Mira, que simplemente emiten la ley opinión. que existe de fideicomiso, existe una ley. Pero no de fideicomiso público como tal. Eso es lo que no existía. Esa es la novedad. Esa es la novedad. Claro. Aquí lo que estamos hablando es ponerle reglas a los recursos públicos. Y eso es positivo. O sea, pero muy positivo. El que no esté de acuerdo con eso hay que cuestionar. Milicen, Claro. si hubiese existido una ley como esa, no se puede repartir la tierra del SEA, ni las empresas de Corde. Oye, y te voy a decir otra cosa más importante, de lo que aquí casi no se habla. Cuando quebró Baninter, ¿te recuerdas de eso? Claro, ¿cómo el Estado olvidarlo? asumió el pago de todas las deudas que tenía Baninter con sus acreedores. Y en consecuencia le tocaron los bienes también que se fueron incautados. Y saben ustedes, amigas y amigos televidentes, que había una red de radio y televisión que pertenecía a Baninter. Que Baninter tenía el emporio más grande de emisoras de radio. Sí. ¿Y de dónde están esas emisoras? ¿Qué pasó con esas emisoras? ¿Qué pasó con esos canales de televisión? La ausencia de una ley de esto le permitió al Poder Ejecutivo casi regalar esos bienes. Sí. De eso casi no se habla porque los que se beneficiaron trabajan en los medios, en muchos medios. Y terminaron siendo potentados de los medios de comunicación. De eso es que se trata, Milicen, ahora. Eso es lo nuevo, eso es lo positivo. Claro. Eso es lo positivo que tiene esta ley. Y parece, como lo han dicho algunos, incluyendo tu amigo Carlos Pimentel, que esta es una de las leyes que más regulaciones plantea. Esta es una figura de la que más regulaciones estarían planteando, porque tenían varios organismos a los que se podría recurrir en caso de fallo o de mala interpretación de la ley. De manera que eso sí. Ahora, ¿cuál es el tema de la oposición y el gobierno? Miren, los gobiernos, cada vez que en un sector de la sociedad protesta, se organiza y reclama un bien, dice, ahí está la oposición, Sí. que quiere hacerle daño al gobierno. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Que todo lo que el gobierno hace, eso no sirve. Lo descalifica. Eso no sirve, lo descalifica. Sí. Por esas dos vías no se llega a No, ningún porque puerto. son dos seguro. extremismos, son dos extremismos que no conviene ninguno. Y eso es lo que está pasando aquí. Ojalá que algún día superemos esta situación. Mire, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera mencionar dos acontecimientos de esta semana. En la inauguración que hizo el presidente Luis Abinader esto es interesante, del Centro de Formación Mamá Tingó. Sí. 4 instituciones van a tener ese espacio para capacitar a jóvenes de Villamella y Santo Domingo Este, de la zona oriental de la capital. Así era que le llamábamos antes. La zona oriental. De la capital, ahora forman parte de la provincia de Santo Domingo. Y qué interesante, mira, ahí está la UAS. Va a tener esa posibilidad para que los muchachos de para allá, incluyendo los de Monteplata, están más lejos, no tengan que cruzar el río y llegar a la UAS. Está también El ITLA. que es un instituto especializado en formación de jóvenes en asuntos técnicos, Sí. pero de alto nivel también. Sí, con ese énfasis tecnológico que demandan los mercados laborales. Y están la de OPRE y el OPRE, Intran. Exactamente. Bueno, se hablaba de que más de 15,000 personas, la mayoría jóvenes, serían beneficiadas de esta iniciativa. Yo creo que eso también es un elemento. Es una iniciativa del importante. doctor Antonio Taveras, hay Sí, que reconocerlo. senador de esta provincia. El senador de la provincia. Ujú. Y el propio presidente lo reconoció. Dice, Sí, este hombre sí. insiste mucho con esto. Aquí lo tienen. Claro. Lo logramos. Qué bueno que haya ocurrido esto. Y lo otro es la aparición Reaparición. de Danilo Medina, en una nueva modalidad de visita sorpresa. Él fue a ver que estaban los proyectos
de café y de aguacate que se desarrollan en la provincia de San Cristóbal, específicamente en los municipios de Cambita y en el municipio de Los Cacao. ¿Qué te parece a ti esa aparición del expresidente Medina? Bueno, parece que sigue comprometido. Yo siempre entendí que había muy buena intención del presidente de ir a lugares donde no van los presidentes y mucho menos a sentarse en un banco y a escuchar las opiniones de la gente. Me parece muy interesante. En el caso de Los Cacao, ¿tú sabes qué ocurrió ahí? Que el presidente fue a prometer sembrar tayota, chinola y otras cosas, y los campesinos dijeron, no, aquí lo que queremos es café. Claro. Pero no sembrarlo, sino mejorar la calidad, préstamos, etcétera. Y el presidente cambió su política a partir de eso. Le retorcieron el brazo. Esos diálogos son importantes, Claro, Milice. eso es lo bueno de cuando las comunidades están organizadas, que entonces tienen un mejor brazo Claro. para negociar y para orientar las prioridades que son el problema es que no es lo mismo ir con la mano vacía. Cuando tú estás en oposición, ¿verdad? Que tú llevar ideas bonitas. Ay, qué mal. Mire, si hay que hacer pausar, hay que pausar. Sí. Ya está con nosotros nuestro invitado de lujo del día de hoy, el ministro de Educación, Ángel Hernández. Qué bueno que esté aquí. Y con él hay muchos temas que tratar. No se vayan, que hacemos una pausa muy breve y regresamos con el ministro de Educación.